estás? Hemos preparado esta segunda cápsula y vamos a dar seguimiento a los temas de cambio organizacional que platicamos en la cápsula anterior. Esperamos haya sido de mucha utilidad. Esperamos que de verdad estas herramientas para ejecutivos, para gerentes, supervisores, sean un aliciente, sean un apoyo en las tareas, en los retos que llevan a cabo todos los días para que sus empresas se mantengan siempre a la vanguardia. Y pues para entrar en materia y para concretarnos a los puntos que esta segunda cápsula nos ofrece, queremos compartirte hoy un tema relacionado a las resistencias al cambio, a los motivos que las personas tienen, digamos, para seguir aferrándose a sus tradiciones o resistirse a una transformación que finalmente puede llevar a la empresa, al negocio, a cualquier establecimiento en el que tú estés hoy liderando a un siguiente nivel. Quiero decir y comentar, porque esto es parte también de difundir conocimientos que sean útiles y que sean replicables, que muchas de las ideas que vamos a compartir en esta cápsula 2 las recupero de un libro excelente de desarrollo organizacional del mexicano Carlos Audirac, profesor, consultor, investigador, que aquí en Grupo Gábata hemos leído y la verdad nos han parecido libros bastante interesantes. Él tiene publicaciones en Editorial Trillas y en algunas otras revistas y creo que tienen una facilidad, una flexibilidad al momento de leer que cualquiera puede recuperar, entender y que los recomiendo ampliamente. Bueno, pues entramos en materia. Yo quisiera antes de compartir las diapositivas preguntarte, ¿cuáles crees que sean los motivos que tradicionalmente las personas esconden, las dudas o las inquietudes que las personas manifiestan cuando se les presenta por primera vez la idea de generar un cambio? Pregúntatelo un segundo, ponle pausa al video si es necesario. ¿Qué razones tú misma, tú mismo has tenido cuando quieres hacer un cambio, te invitan a hacer una transformación, la vida te exige renovarte, pero tú dices, no, tengo miedo, no creo que sea el momento? ¿Cuáles son esas razones? Bueno, si pusiste pausa y respondiste o escribiste tu respuesta, estas ideas regularmente están asociadas con los motivos que la gente tiene para no aceptar un cambio. Fíjate bien, la primera es una percepción incompleta del mundo, ¿no? Creemos que la parte de la realidad donde vivimos es el todo y que si cambiamos, toda nuestra realidad va a cambiar. Eso la verdad nunca sucede. Nuestra visión parcial, subjetiva, pudiéramos decir un poco limitada de la realidad, no debería hacernos creer que un cambio va a alterar todo nuestro sistema de vida, ¿no? La segunda razón, pues son los hábitos arraigados a través del tiempo, les podemos llamar paradigmas, les podemos llamar usos y costumbres, como tú quieras. La tercera razón es el miedo a lo desconocido y esta incertidumbre, claro, puede tener antecedentes en pasados cambios, en pasadas historias, pero obviamente nunca podemos avanzar más allá si vivimos abrazados a ese temor de qué sucederá si cambio, ¿no? Si modifico, la gente ya no vendrá, creerán que ya no soy la misma empresa, que mis servicios cambiaron. Ese temor, esa incertidumbre puede tener muchas formas, pero hay que poderlos identificar para establecer el contexto de este video. El siguiente factor es el apego a la rutina. Muchas veces somos personas que reaccionamos mal a todo aquello que atenta contra nuestras costumbres, nuestros hábitos, eso que ya se formó en la vida y a lo que a veces nos cuesta personalmente mucho trabajo renunciar. Y los últimos dos elementos, bueno, pues uno puede estar justificado, pero no necesariamente, y es la tendencia a conservar la estabilidad, ¿no? A veces creemos que la vida debe de ser un plano lineal que nos lleve del punto 0 al punto 5 y del 5 al 10 y así consecutivamente, pero la verdad es que no. Ustedes, quienes dirigen empresas, saben que la toma de decisiones nunca es lineal, que los proyectos nunca salen como la planeación lo plasma y que hay que estar tomando decisiones momento a momento, rediseñar, girar, modificar, etcétera. El último punto para esta introducción, para este aperitivo, es que la aprehensión a lo elaborado por nosotros u otros individuos nos genera cierto apego y ese apego hace que veamos el cambio como un riesgo. Vamos,
Y esto es natural, ¿no? Si tú llevas años invirtiendo en tu negocio, invirtiendo en el branding, en tus redes sociales, y un día alguien te dice, oye, vamos a cambiar la imagen corporativa, híjole, lo primero que uno piensa es todo el esfuerzo implicado en que lograra esta imagen, estos colores, pero ahora la necesidad del mundo, la vida, me están pidiendo que lo cambie, esa aprensión a veces hace que no queramos soltar a la primera lo logrado, pero está comprobado que cuando tú sueltas esa aprensión y te renuevas en ese cambio, sin duda alguna las personas verán que evolucionaste, no que dejaste tu identidad, sino que maduraste como empresa y te acercaste a una perspectiva más amplia de tu propio negocio. Bueno, dicho esto, ahora sí, comenzamos con nuestra primera diapositiva. Sencillamente hay que aclarar que los cambios requieren realismo. Tradúcelo como tener los dos pies plantados en la tierra. Determinación, que es un sinónimo de tener el coraje para que el cambio suceda. Claridad, eso es, digamos, la parte esencial, determinar el objetivo, tener la fotografía del futuro a la que quiero llegar y el enfoque, porque el enfoque es fundamental ya que durante un proceso de cambio muchas personas nos distraemos, nos desanimamos, vamos, nos desenfocamos y eso impide que lo que planeamos al principio resulte difícil conseguir en el proceso. Por supuesto, y estos cambios de los que hemos hablado en estos videos requieren tu liderazgo, requieren la participación e integración de tu equipo, pero también requieren esto, ¿no? Que ninguna empresa está en tan malas condiciones, digo, puede haber casos excepcionales, como para transformar todo. Esta es una recomendación muy especial. Si vas a hacer un cambio, procura que ese cambio inicie en el núcleo de tu empresa donde crees que existe más necesidad de realizarlo. Hay cosas que no se deben de cambiar, hay cosas que funcionan, como dice la leyenda, si algo funciona, no intentes repararlo, déjalo así, pero esto me refiero a aquellos departamentos, áreas, labores o procesos que definitivamente requieren cambiar y que una vez que se transformen, incluso van a potenciar aquellos que están funcionando mejor. El cambio requiere compromiso, esto yo lo aprendí hace muchísimos años. El compromiso es más que el cumplimiento. El compromiso es esa obligación, ese empeño, es esa palabra que nosotros damos y que manifiesta que estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en la visión del líder y que obviamente nos vamos a sumar, a respaldar y apoyar esas decisiones que nos están prometiendo llevarnos a un nuevo nivel como empresa y como individuos. Por supuesto que al diseñar e implementar el cambio, pues requerimos que todos y todas estén involucrados, no dejes a nadie fuera. Si vas a realizar transformaciones en tu empresa de imagen, de color, de redes sociales, de procesos, de proveedores, procura que la información esté siempre circulando en las direcciones correctas, porque todos aquellos acuerdos que se concretan harán más fácil el cambio y, como dice aquí, caso de no hacerlo, pues será difícil establecer condiciones para que un cambio se declare exitoso, aún desde su inicio, ¿no? Cuando falta información, cuando hay personas que perciben que no están leyendo la misma página, pues por supuesto que van a reaccionar con actitudes o con pensamientos que después pueden jugar en contra del cambio que buscas. Ahora sí, esta sección incluye 15 preguntas. Esta es una de las cosas que más me gustó cuando leí el libro de Desarrollo Organizacional de Audirac, porque son preguntas que no solo tienen que ver con aspectos cognitivos, cómo las personas ven la realidad, sino tienen que ver con asuntos valorales y actitudinales que tú como líder puedes estar identificando, ya que al momento de proponer el cambio, cualquiera de estas reacciones, no sé si podemos llamarles síntomas, no, no creo que dé para tanto, pero cualquiera de estas reacciones en algún momento quizás pueda interferir en el cambio que buscas. Obviamente no se trata aquí de juzgar, de imputar que porque una persona manifestó cualquiera de estas conductas, pues eso significa que tu compañía está en riesgo, que tu empresa está en una situación donde hay gente que la va a boicotear. Simplemente se trata de saber por qué las personas se colocan en esta posición y qué deberíamos hacer, y eso lo vamos a ver en un siguiente video, qué deberíamos hacer
para contrarrestar estas actitudes. Bueno, vamos a analizar las primeras 5 situaciones que pueden traducirse como las principales resistencias al cambio. Fíjate bien cómo aquí se van enumerando. Cuestionar cualquier detalle del proyecto de cambio de forma quisquillosa, o sea, como con cierta malicia, es un indicador de que la gente siente, expresa resistencia al cambio. Externar dudas con respecto incluso a la necesidad de promoverlo, ¿no? A lo mejor hay gente que te va a decir en tu empresa, mira, no es necesario, mira, así estamos bien, ¿para qué somos más ambiciosos? ¿Para qué queremos hacer esto? Y la verdad es que a veces la comodidad funciona, pero si queremos escalar cada día y transformarnos, sí requerimos salir de esta famosa zona de confort. La tercera actitud se trata de convertir la iniciativa del cambio en objeto de burla y de ridículo. Esto puede suceder incluso en una junta de trabajo, ¿no? Alguien llega con una iniciativa, un proyecto de innovación y de pronto las personas sienten que es ridículo, que es una moda, que es una tendencia que no le va a nuestra empresa y eso puede descartar y desanimar al gestor de este cambio o al promotor de una manera muy fuerte. La cuarta y quinta, fíjate bien cómo se alían. Primero es remitir el proyecto a la aprobación de múltiples comités, dar largas, como decimos, y la quinta es fingir indiferencia, es decir, desatender, minimizar, incluso dar carpetazo, como solemos decir, a una propuesta para que ésta no avance más del momento en la que fue ventilada. Estas 5 primeras resistencias, yo te pido que las valores y que de alguna manera las uses para contrastar las actitudes que has estado percibiendo en tu equipo de trabajo o en tus compañeros o colegas y analizar cómo estas pueden afectar, pueden enrarecer el clima laboral cuando un cambio empieza a suceder. El segundo grupo de preguntas no son menos importantes. No hay una jerarquía, realmente Audirac no nos dice que haya una jerarquía, simplemente esta clasificación la hago porque así vienen en su libro. Y este segundo tipo de preguntas, no son preguntas, pero de actitudes, puedes convertirlas en preguntas para incluso seguir analizando su contenido. La número 6 nos dice estudiar el proyecto cuando se disponga de más tiempo, que es otra forma de decir vamos a postergar la necesidad de hablar de este cambio porque en este momento no es oportuno. Puede ser cierto en muchas ocasiones, pero también esto puede ser un mecanismo de defensa de quien se opone al cambio para decir esto lo veremos el siguiente mes y tú sabes que ese siguiente mes se convierte en el siguiente año y realmente nunca se habló con objetividad del cambio que tú estabas buscando dar. Recordar nostálgicamente el pasado, esto la verdad me dio risa cuando lo leí y no en el sentido de que me hizo gracia, sino que hay gente que para resistirse al cambio abraza el pasado como si hubiera sido el mejor momento de la vida, ¿no? Tenemos una imagen muy romantizada del pasado. Las empresas saben que si bien hubo éxitos anteriores, los éxitos siempre están adelante. Una empresa que se renueva, que aspira, una empresa que, digamos, no se da el lujo de quedarse con lo logrado, sino de aspirar a nuevas metas, pues es una empresa que finalmente va a crecer y se va a mover a niveles y dimensiones aún mayores. Los siguientes puntos también son sumamente relevantes. Fíjate cómo el que sigue dice evocar las enojosas consecuencias que acarreará el cambio. Esto es un tanto como decir que las personas quieren evitarse toda esa fatiga, que las personas no quieren pagar el precio por un cambio que va a hacer que salgan, digamos, de esas líneas de trabajo y de esos esquemas ya dominados y que a ellos les puede representar más esfuerzo que finalmente no quieren dar. La 9 dice abstenerse de cooperar en el proceso, obviamente de cambio. Esto puede traducirse como fingir que estoy muy ocupado en mis actividades diarias, que la verdad no me da tiempo suficiente o extra para sumarme al cambio, pero aquí puede suceder algo muy peligroso. Si tú implementas un cambio y hay un tipo de personas que están apoyando tu visión, pero hay otras que no se están sumando, esta falta de cooperación no es solo, vamos, moverse a una zona neutral de la empresa, es estar en el lado contrario al cambio y tú sabes que eso al final va a generar una colisión, va a generar una división, va a generar una realidad de una empresa
en la que existen dos mundos, ¿no? El mundo en el que los del cambio están pensando y el mundo en el que los que no cooperan y ven el pasado como mejor se quedaron, se instalaron y no quieren salir de ahí. La número 10 dice adoptar un comportamiento apegado al cumplimiento de los procedimientos. Esto parece que es más legítimo, ¿no? Bueno, sí es cierto, al final del día, donde dice que cada determinados años nuestra empresa debe de modificarse, debe de innovarse. Hay cambios que no están escritos necesariamente en un manual de procedimientos, en un ideario, en un contrato. Sin embargo, esta actitud de apegarse a las normativas o a las políticas de la empresa, cuando es resistencia, significa que las personas van a tomar una actitud burocratista para evitar, repito, la incómoda conversación de que hay cosas que se están perdiendo por falta de renovación, pero las personas prefieren, vamos, cubrirse, refugiarse en estos aspectos de las políticas internas. Aquí hay que tener cuidado y tratar las cosas, por supuesto, con mucha diplomacia, porque si bien los manuales son nuestras guías de trabajo, también es cierto, y esto va a sonar todavía más irónico, que a veces esos mismos manuales son los que hay que cambiar, que a veces son las normativas las que hay que refrescar para percibir el cambio como una realidad a la que podemos aspirar. Vamos a concluir la lista de las 15 resistencias que nos comparte Audirac sobre lo que hace que las personas se nieguen a aceptar el cambio, y no sé si en esta segunda sección tomaste nota, también, repito, reflexiónalas, analízalas. La número 11 nos dice desacreditar a los iniciadores del cambio. Me parece que este es un tema que sí tiene que ver con la cultura organizacional y los valores que predominan en una empresa, ¿no? Si una persona se opone al cambio y la forma de resistirse es cuestionar, criticar, hablar mal de la persona que lo propone, esto me parece que puede considerarse como incluso una bandera roja, ¿no? Un indicador de que hay un tema en las relaciones que debemos atender, porque si esto no se atiende o se mitiga, puede afectar el cambio. Esta 12ª razón, Audirac la traduce de una forma muy sencilla también, es expresar un yo te aviso. Otra forma en la que procrastinamos, en la que llevamos a un tiempo abstracto que no existe, pues, la posibilidad de dialogar sobre el cambio, y esto, bueno, a veces se queda en ese limbo organizacional donde esos yo te aviso, donde quizás en una llamada que te haga la siguiente semana o mes lo hablemos, pero como nunca nada se concretó ni se agendó, pues esto sabemos que apunta al vacío, ¿no? La número 13 dice convertir el proyecto de cambio en chivo expiatorio de todos los contratiempos que sufre el sistema. A mí me parece que esta sí es una razón muy fuerte, porque si vamos a cambiar procesos, políticas, planes de trabajo, y empiezan a darse situaciones que no habíamos vivido, errores o fallos que pueden estar incluso generando pérdidas, déficit, las personas pueden argumentar fácilmente que por el proceso de cambio es que estas situaciones se están dando. Y esto finalmente sí puede echar abajo, digamos, toda la visión de esa persona que está empeñada en renovar su empresa. La 14 nos dice que reconsiderar continuamente los plazos de implantación. Esta es una de las cosas que me parece que tiene mucha proximidad en pequeñas empresas donde los cambios se establecieron a nivel de escritorio, se analizaron con consultores, con asesores, con equipo de trabajo, junta directiva, se estableció una metodología de cambio, puede haber sido una renovación en un proceso, puede ser el cambio en su cadena de valor, puede ser una imagen corporativa renovada, y aunque todo se estableció en el papel, la implantación o ejecución del cambio no se lleva a cabo. Esto, repito, sí es una realidad que se vive en muchas organizaciones o se lleva a medias. Lo que el papel nos definió lo analizamos, pero en la práctica y en los hechos lo implementamos a la mitad, y como sabemos, pues un cambio llevado a la mitad, aunque no es erróneo, pero es incompleto y también nos va a generar consecuencias negativas. Y para terminar esta lista de Audirac, sobreestimar la situación actual, que sería tanto como decir, no anhelar a que el cambio nos resuelva todo, a crear una serie de razones para argumentar que la situación actual, vamos, no amerita el cambio o no el que pensamos,
y enfrentarnos en un eterno presente, en una actitud situacionista, cortoplacista, en donde los cambios finalmente no nos van a resolver todos los problemas que estamos enfrentando. Analiza, por favor, estas preguntas, estos indicadores, estos criterios. Reitero mucho preguntas porque si tú conviertes las actitudes, los indicadores que estamos analizando en interrogantes, te vas a dar cuenta y si te animas a responderlas con tu personal, que efectivamente puedes todavía extraer más información valiosa de cuántas y cuáles resistencias de las que hemos mencionado pueden estar presentes en este momento en tu iniciativa de negocio. ¿Sale? Vamos a avanzar con la cápsula, vamos a cambiar un poco el tono y ahora vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué falta o qué pasa si yo quiero contrarrestar estos 15 indicadores de las resistencias al cambio? Bueno, primero, atiende que no todos desean el cambio y que de una forma personalizada, en caso de que tú seas un directivo, pues tienes que dirigirte a tus gerencias medias, a tu equipo de trabajo cercano y, repito, de forma individual, cercana y cara a cara, comentar si hay apatía, si hay pesimismo, si hay actitudes defensivas o si hay ataques al proyecto que deban platicarse a puerta cerrada para que el cambio no sea estorbado. Esto nos lleva a un siguiente punto, porque si estas 4 actitudes que hemos mencionado son importantes, es porque nadie deberíamos de esperar que un cambio propuesto va a ser un cambio aceptado en automático. Eh, Como las empresas tienen esa dimensión humana, esa realidad personal de los individuos que las integramos, bueno, debemos entender que muchas personas que no desean el cambio quizás tienen razones operativas, técnicas, logísticas, estructurales, económicas, de carga laboral que hay que atender particularmente. Porque cuando atacan el cambio no lo hacen porque hubiera un consenso generalizado, sino desde su propia trinchera es de donde se resisten a asumirlo como una realidad favorable. Por eso, en esta idea que estamos viendo en pantalla, se dice que el cambio se considera un proceso, ojo, no es un evento, es un proceso por el cual una organización puede o debe atravesar para alcanzar nuevos objetivos. Entonces, seamos muy claros, el cambio es un instrumento para llegar a una nueva realidad. No es el centro mismo de la empresa, pero para llegar a esa realidad debemos afrontar el costo de lo que este cambio representa. Obviamente no siempre será fácil atravesar ese proceso, diseñar ese cambio, ejecutarlo, hacer lo que sea parte prioritaria de la agenda, ya que supone abandonar maneras antiguas de hacer las cosas y adoptar un enfoque que de pronto lo oímos en muchos medios, redes, artículos, pero el enfoque de la innovación, ¿no? El enfoque de la innovación siempre es atractivo, pero siempre nos dice que tenemos que enfrentarnos a realidades más complejas, adquirir habilidades digitales, aprender un idioma, a usar nuevos equipos, adaptarnos a nuevos horarios, etcétera, etcétera, que para muchos no siempre pues son situaciones que desean enfrentar en corto plazo, ¿vale? Vamos a terminar la cápsula de hoy. Yo espero que todo lo que estemos compartiendo en estas cápsulas te sea de gran utilidad y como reflexiones finales y volviendo al hecho de convertir indicadores en preguntas, bueno, si esto tú lo vas a llevar a una reunión con tu equipo, yo quisiera que en esa mesa redonda, en esa lluvia de ideas, con quien te reúnes permanentemente para hablar de las metas de tu empresa, de los logros, de los números negros que se están cosechando, de los nuevos clientes, estas preguntas las hagas con mucha deferencia, con mucho respeto, pero sí con ganas de extraer de tu equipo de trabajo lo mejor de este ejercicio, ¿vale? La comunicación siempre será, hoy por hoy, la base de cualquier cambio, porque te va a permitir organizar tus ideas, a recabar opiniones y en todo caso usar estas opiniones para dirigir correctamente las decisiones
que te van a llevar al cambio que estás anhelando. Y repito, como cierre, hazte las siguientes preguntas con la gente que está ahí contigo, hombro con hombro. ¿Qué tanto deseamos este cambio? ¿A qué nos vamos a comprometer en lo individual y como equipo? Toma nota de lo que la gente diga, porque una vez que una persona manifiesta y externa con su voz, a esto me voy a comprometer, creo que ahí comienza la ruta para un cambio muy positivo. La segunda dice, estamos dispuestos a abandonar las antiguas formas de hacer las cosas. Esto a lo mejor en el momento va a generar mucha euforia, mucho optimismo. Sí, estamos dispuestos, pero a lo mejor a las 72 horas vas a ver a la gente realizar las mismas tareas o no querer abandonar sus antiguos procedimientos. Por esto es una tarea constante. Creemos que este cambio nos ayudará a obtener mejores metas. Yo creo que este señalamiento es clave. Si el cambio vale la pena y creemos que va a potenciar nuestras ventas, ganancias, etcétera, bueno, pues esta manifestación va a ser clara para decir, sí, estamos sumándonos, estamos cerrando filas para que el cambio funcione. La cuarta dice, ¿quiénes y cuándo se encargarán de decirnos si el cambio está funcionando? Esta tarea puede ser la de líder, pero también la de un equipo de monitores que digan, oye, de lo que platicamos, del cambio que hicimos, vimos que realmente no era el resultado que esperamos y eso saberlo a tiempo será vital para no crear ritmos de trabajo innecesarios que creemos idealmente que nos están llevando a una mejor realidad, pero que no están funcionando como queríamos. Y la última de las reflexiones finales es qué necesitamos hablar para que todas y todos estemos dispuestos a hacer posible el cambio. ¿Qué necesitamos hablar? ¿Qué falta que platiquemos? Hay asuntos personales en la empresa, hay insatisfacción con el salario, hay deudas pendientes, hay horas extras no pagadas, hay alguna cosa que ustedes quieran abonar a su contrato, a su carga laboral, al espacio que tienen, a la ventilación, al ritmo, a los días de descanso. Todo lo que este último indicador te puede decir va a detonar una enorme cantidad de creatividad porque las personas pueden segmentar sus opiniones, incluso sus inquietudes o quejas, según el tema que más les interese, ¿no? Mayor información sobre lo que está pasando afuera, si vamos a tener un contrato renovado, etcétera, etcétera. Yo aquí solamente te estoy dando ejemplos sencillos de lo que este último detonador puede generar en tu equipo de trabajo. Entonces, pues estas serían las resistencias al cambio que retomamos de Audirac y que yo sé que puedes utilizar para que en esta implantación del cambio tu proceso se aligere, las reflexiones te vayan generando una base de datos bien objetiva y en todo caso, cuando implementes, diseñes, evalúes y ejecutes ese cambio, tengas estos aspectos muy bien dominados. Te espero en la siguiente cápsula, te anticipo que va a ser sobre el modelo T de Brian Palmer, un modelo que habla de cómo realmente entender las fuerzas opositoras y las fuerzas habilitantes en un cambio y que también quiero y sé que te va a ayudar mucho para que en toda transformación y en toda decisión que estés tomando en tu empresa, de verdad coseches los más grandes éxitos. Nos vemos, somos Grupo Gábata, Gestión Avanzada. Gracias por darnos like, gracias por suscribirte a estas cápsulas y esperamos que la siguiente sea igual de nutritiva. Que sigas pasándolo bien.